Buen día, en este video vamos a trabajar con otra representación de los números complejos. En este caso vamos a trabajar con la representación en su forma polar y su forma exponencial, adicionales a las formas que ya hemos visto previamente, que es la forma x más y o también conocida como a más bi, o en su defecto x, y, ¿no? Entonces, en cuanto a la forma polar tiene una estructura que es z igual, z que es el número complejo, igual a r por el coseno de teta más i seno de teta, donde r se hace referencia al módulo del número complejo polar, perdón, al número complejo en su forma polar, y lo que viene siendo teta es el argumento de este número complejo. Entonces en la forma polar nosotros tenemos argumento y módulo. En su defecto en la otra representación teníamos parte real, parte imaginaria, ¿no? Primero partiríamos de una relación entre estas dos estructuras, la que ya habíamos visto previamente y la nueva, que es la polar. Nosotros ya habíamos visto previamente que los números complejos se pueden representar en planos complejos. Los planos complejos que están formados por un eje polar y por un eje real, que es el horizontal, y por un eje imaginario, que es el vertical. Entonces tenemos un plano que es el plano complejo. En ese plano complejo está conformado por un montón de puntos, una infinidad de puntos, y tenemos que un punto, que es el número complejo z, está representando como real, imaginario, ¿no? Es decir, real más imaginario i, donde el real pues representa la distancia en el eje real, es decir, el horizontal, y la imaginaria, que en este caso está representado con la letra y, pues sería en el eje imaginario, que es el vertical. Al juntar la parte real con la parte imaginaria, pues ya ubicamos a nuestro punto en ese plano complejo. Ahora, ese punto se encuentra ubicado a una cierta distancia, en donde vamos a generar un vector que va desde el origen, es decir, desde el cruce real imaginario, que sería este 0,0 que vemos aquí, y de ahí nosotros tendríamos una distancia del vector hasta llegar al punto, que es r. R lo leemos, decíamos hace un momento, como el módulo. Este módulo va a ser uno de los elementos que conforman la parte polar, y el otro es el argumento. El argumento va a estar representado como el ángulo que se forma desde el eje real, yendo del eje real hacia el imaginario positivo, de tal manera que nosotros todo el tiempo vamos a considerar que va en este sentido, ¿sale? Va en contra de las manecillas del reloj, la forma en la que medimos, para indicar lo que va a ser positivo. Tendríamos entonces este valor de teta que decíamos hace un momento, se lee como el argumento. Ahora, en conjunto, la parte real, la parte imaginaria, el argumento y el módulo, pues la parte real va a formar aquí una línea recta paralela, o que está sobre el eje real, y la parte imaginaria pues va a hacer lo propio con el eje imaginario, que aquí nosotros vamos a hacer una paralela del lado derecho para que quede como en la dirección del punto, y entonces eso nos permite formar un triángulo rectángulo, que es el que tenemos del lado derecho, que siempre va a ser triángulo rectángulo porque el real y el imaginario son ortogonales entre sí, es decir, son dos rectas o dos direcciones que forman un ángulo de 90 grados entre sí. Al ser un triángulo rectángulo, podemos aplicar las operaciones de triángulo rectángulo que se han visto previamente en otras asignaturas y en trigonometría, ¿no? Que sería x y y serían los catetos, r, que es el módulo, sería la hipotenusa, que es esta distancia, decíamos, a la cual se encuentra del polo, y en este caso lo que viene siendo el argumento, que está representado por la letra teta, sería pues el ángulo entre uno de los catetos y la hipotenusa. Utilizando trigonometría, nosotros tendríamos que el módulo r sería la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la raíz más el cuadrado de la parte imaginaria. Esto se define como la norma o el módulo o la magnitud del número complejo z, dependiendo de cuál autor se tome como referencia, y se representa de esta manera, ¿no? Como el número complejo doble barra, que algunos autores también lo leen como el valor absoluto del número complejo, que básicamente es, ignorando si es real o imaginario, es
todo el valor del número complejo, ¿no? Que si lo vemos desde un punto de vista vectorial, sería la magnitud del vector que está conformado por dos direcciones, la real y la compleja. Entonces, como les digo, dependerá mucho del autor con el que se basen para hacer la interpretación, pero así es como se representa. Y todas van a coincidir en lo mismo a final de cuentas en la parte matemática. En cuanto al argumento, el argumento pues es el ángulo, decíamos, lo podemos representar en referencia a la parte imaginaria y y la parte real x. Por lo tanto, diríamos que el argumento es el arco tangente, que lo podemos representar así o como arc tangente, que a final de cuentas cuando lo metamos a la calculadora es shift tangente, el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real, y se representa como el argumento de z, es como lo vamos a estar indicando. Cabe señalar que el argumento es una variable que se considera que está acotada entre menos pi y pi. Diríamos entonces que θ tiene que ser mayor que menos pi, menor o igual que pi. Ojo, es mayor que menos pi, no puede tocar menos pi. Y no lo puede tocar porque menos pi es lo mismo que pi. Entonces estaríamos como duplicando ahí el valor en ese dominio del argumento que estamos planteando. Y el valor de pi sí lo puede tocar, es un intervalo cerrado en esa parte, porque o lo tomamos en el inicio o lo tomamos en el final del intervalo. Hace un momento yo comentaba, ese argumento empieza en el eje real y va en un sentido contrario a las manecillas del reloj, va en este sentido así. Por lo tanto, sería positivo si yo lo cuento así, pero si lo cuento al revés es negativo. Y entonces, aquí me voy a apoyar un poco de esta imagen de abajo. Nosotros tenemos que desde la parte real, que sería un argumento de 0, si yo cuento hacia atrás sería menos pi, y si yo cuento hacia adelante, o sea, hacia el sentido contrario a las manecillas del reloj, sería un pi positivo. Por eso decimos que va desde que es menos pi, perdón, ahí se fue, desde que va menos pi hasta que llegamos a pi positivo, ¿sale? Vamos a borrar aquí para dejar la figura como estaba. También sabemos que el imaginario, el eje imaginario positivo es pi medios, y la parte negativa del imaginario vale menos pi medios, ¿no? como algunos argumentos de referencia para poder posteriormente validar si el resultado que estamos obteniendo tiene sentido o no tiene sentido. De una forma análoga, nosotros tenemos entonces que la parte real y la parte imaginaria x y y, que son los catetos de ese triángulo que decíamos que se va a formar siempre, estaría dado o estaría definido por el argumento y por el módulo r y θ. En este caso x, que es el cateto adyacente del argumento, diríamos que x es igual a r coseno de θ, mientras que y, que es la parte imaginaria, es el cateto opuesto al argumento, por lo tanto está definido por la función seno. La parte imaginaria es igual a el módulo seno del argumento. Considerando esto y partiendo de que un número complejo z es igual a x más y, donde x es r coseno de θ y y es r seno de θ, nosotros tendríamos que el número complejo entonces es z igual a r coseno de θ más r seno de θi, donde vemos que se repite el factor r, que en este caso viene siendo el módulo. Se puede factorizar ese módulo y tendríamos que z es igual al módulo r, que multiplica el coseno del argumento más y que multiplica al seno del argumento, ¿no? Como aparece aquí ya organizado la estructura, donde la i se coloca a la izquierda del seno con la intención de que no se confunda y se piense que la i está formando parte del ángulo, ¿no? Que si somos cuidadosos con los paréntesis, así como lo estoy indicando en este momento, no tendría por qué existir una confusión. Sin embargo, a veces por las prisas ponemos seno de θ i, y bueno, ahí ya queda la duda si es seno de θ o seno de θ i, que para números complejos no, a lo mejor no hay tanta confusión. Sin embargo, cuando trabajamos con funciones complejas es donde a lo mejor podríamos tener la duda, ¿no? Que a final de cuentas hacia allá van estos videos, a llegar al cálculo de funciones complejas. Entonces tendríamos ya la forma, ¿no? Que es la forma de la que partimos, que comentamos en un inicio de este video. Estos mismos dos elementos de un número complejo, que es el argumento y que es el módulo, funcionan para poder obtener la representación de la forma exponencial, que es la que tenemos aquí abajo, donde tenemos que z es igual a r por Euler a la i θ. Es decir, nosotros tendríamos que considerar
que Euler a la i teta es exactamente lo mismo que coseno de teta más i seno de teta, ¿no? Hay una relación por ahí que no vamos a hacer la demostración en este momento, pero nos permite simplificar el coseno de teta más i seno de teta como Euler o Euler, como se lee en algunos casos, Euler Euler elevado a la i teta. Entonces queda una estructura más compacta, más concreta de un número complejo. Y entonces aquí ya estamos viendo dos, tanto la parte polar, que sería esta de aquí, como la parte exponencial. Vamos con un ejemplo para dejar un poco más claro esto. Partimos de un número complejo cualquiera, menos 4 más 3i. Para ubicarlo en la gráfica, pues tendríamos nuestro eje real, que es el horizontal, tendríamos nuestro eje imaginario, que es el vertical. Como referencia habíamos dicho, el imaginario positivo es pi medios, ¿no? Pi medios radianes. Voy a trabajar con puros radianes aquí, que tiene un valor equivalente de 1.5708. Tendríamos entonces que ubicar, parte real es menos 4, por lo tanto estamos trabajando al lado izquierdo de nuestro eje horizontal, y en la parte imaginaria es 3, por lo tanto estamos trabajando en la parte de arriba de nuestro eje imaginario 3, juntando menos 4 y 3, pues ya tendríamos ahí 3 para arriba, 4 para el lado izquierdo, ahí se forma nuestro triángulo rectángulo, y bueno, tendríamos que trabajar en él con las expresiones que ya habíamos visto previamente, ¿no? El módulo vendría siendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las parte real e imaginaria. En este caso la parte real vale menos 4, la parte imaginaria vale 3. Entonces sería menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que propiamente serían 16 más 9, que nos va a dar 25, y la raíz de 25 nos da 5, lo que nos lleva a que el módulo es 5. Por otro lado tendríamos el argumento que es teta, es el arco tangente, es decir, shift tangente, si lo vamos a meter en la calculadora, el arco tangente de 3 entre menos 4, o el arco tangente de menos 3 cuartos, ¿no? Cuando se simplifica. Y tenemos un detalle con la función tangente. La función tangente en la calculadora solamente arroja resultados que corresponden al primero y segundo cuadrante. Perdón, al primero y al cuarto cuadrante, y por lo tanto solo trabaja con valores que van de 0 a pi medios o de pi medios a 0, es decir, la calculadora va a arrojar valores desde menos pi medios radianes hasta pi medios radianes, para lo cual es bien importante que nuestra calculadora esté configurada en radianes, si no nos lo va a dar en grados. En la parte superior de la calculadora, en lo que viene siendo la pantalla, el display, nosotros tenemos R, tenemos G y tenemos D, que hacen referencia a D, hace referencia a degree, que a final de cuentas son grados, R, que es el que nos interesa, que se referencia a los radianes, y G, que hace referencia a los gradianes. Que los gradianes no son muy utilizados aquí en México, pero son aquellos valores que van de 0 a 400 en una vuelta. Los radianes va de 0 a 2pi en una vuelta, y los grados de 0 a 360 grados, ¿no? Repito, los más comunes son los dos primeros, y específicamente en este momento nosotros tenemos que asegurarnos que nuestra calculadora esté configurada en radianes, si no los resultados no van a coincidir. Entonces, si calculamos ya nuestra calculadora en radianes, configurada en radianes, shift tangente de 3 entre menos 4 o shift tangente de menos 3 cuartos, nos va a dar como resultado menos 0.6435. Repito, mi calculadora está configurada en radianes, por lo tanto estos se leen como radianes. Y entonces nosotros obtenemos un valor negativo, que los valores negativos, habíamos señalado, corresponden a del eje real hacia abajo, y no es verdad. Nuestro punto está por encima del eje real, es decir, debería tener un valor positivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, como la calculadora solamente trabaja de menos pi medios a pi medios, la calculadora me está diciendo que hay una recta que cruza por ese cuadrante, por el cuarto cuadrante, que tiene la misma dirección que la que cruza por el segundo cuadrante, que es la que a mí me interesa. Entonces tendríamos que hacer ahí una interpretación de los valores que está manejando nuestra... que está interpretando nuestra calculadora,
y por lo tanto yo, como estoy manejando dos valores que se encuentran en una misma recta, pues hay una distancia de pi radianes entre los dos puntos de la recta, o sea 180 grados. Y entonces para poder trasladar desde este cuarto cuadrante para el segundo cuadrante, pues yo le voy a tener que sumar 180 grados, es decir, le voy a tener que sumar un pi radian. Por eso aquí aparece que le voy a sumar un pi radian y voy a obtener 2.4981 radianes, que es el valor ahora sí medido desde el eje real hacia nuestro número complejo, ¿no? Hacia la recta que pasa por nuestro número complejo. Tendríamos que este valor 2.4981 tiene más sentido, ya que nosotros habíamos señalado que en la parte real positiva es 0 radianes, en la parte imaginaria, imaginaria positiva es pi medios, que es aproximadamente 1.57, y eso nos da entonces que la parte real negativa, que es la del lado izquierdo, vale pi radianes, es decir, vale aproximadamente 3.1416. Y vemos entonces que debería de estar el resultado entre 1.57 y 3.14. El 2.49 sin problema, está dentro de ese rango, ¿no?, que nosotros estamos buscando. Por eso es bien importante tener en cuenta estos valores para poder validar si tiene sentido el resultado que estoy obteniendo. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos argumento y módulo, pues lo siguiente sería trabajar en la forma, ¿no? La forma polar sería z igual a el módulo que nos dio como resultado 5 por el coseno del argumento que nos está dando 2.4981 radianes más i seno de el mismo argumento 2.4981. O en su defecto en la forma exponencial que sería z igual a 5 por Euler elevado a la teta i, que teta es el argumento y sale 2.4981, ¿no?, como lo habíamos señalado. Hay algunas ocasiones que los números complejos quedan en una relación real imaginaria específica correspondiente a uno de los valores de triángulos notables, y por lo tanto el argumento tiene ángulos notables que se puedan representar en forma de fracción, ¿no? Es decir, hay algunas situaciones en donde vamos a poder poner al argumento teta como pi cuartos, pi sextos, pi medios, pi doceavos, etc. En este caso no queda una fracción tan fácil de manejar de pi. Sí se puede, porque sí queda un número racional ahí cuando lo dividimos entre pi. Sin embargo, es más práctico manejarlo con decimales, por eso lo dejé así. Pero hay ocasiones en las cuales lo vamos a poder ver como teta como si fuera una fracción de pi, ¿vale? Solo como aclaración por si están acostumbrados a verlo de esa manera. Entonces espero que haya quedado clara la forma exponencial y la forma polar de un número complejo y cómo obtenerlo. Muchas gracias por su atención, que pasen un excelente día.